Buenas noches, domingo 10 de mayo. Hoy día se celebra, no en todo el mundo, en algunos lugares, como en otros países del mismo Latinoamérica, o en este caso en América Central. El Día de la Madre lo hacen en diciembre, entonces aquí lo han celebrado el segundo domingo de mayo. Mis saludos igualmente a todas las madres, a las presentes y a las ausentes de igual forma. Pero en fin. Ahora, con nuestro caso, el caso de nosotros, la política que nos interesa y nos debe de interesar a todos en sí, desde la educación, debe basarse ahí, o debe de nacer ahí la política, para no tener estos tipos de resultados, como las cuales se compran conciencias y nacen traidores a la patria, donde por unos cuantos míseros centavos o miles de soles se venden a un buen postor, en este caso a los terroristas de este gobierno usurpador. Pero ya vimos cómo funciona. Aparte de eso, ya estamos entrando al mes de junio también, que se acerca el Día del Padre, a la vez una fecha que es ya creo importante, aunque no, personalmente yo no lo llamaría importante, porque se va a jugar lo que es el partido o el fútbol mundial, pero a la vez, si hay un país tan genocida como los terroristas yanquis, que son invasores, a la vez el primer país en potencia de narcotraficantes, debería ser espectorado o simplemente sancionado, tal como lo fue el país más grande, en este caso la Gran Rusia. Entonces, ¿por qué permitir a todas estas gollerías a un país tan cruel o tan sanguinario y terrorista, a este imperio del mal? ¿Y por qué no ponerle sanciones y de una vez se cancela este mundial y pasar a otro país? Con ese ejemplo demostraríamos que las reglas, ¿no es cierto? En este caso se respetan, pero ya vemos que ni se respetan, porque tenemos tantas basuras dentro de esa FIFA, como también conocidos y familiares, qué sé yo, conocidos, familiares quizás no, pero sí ese vínculo de amigos que siempre en toda parte está. Ojo, no hay de malo tener amistades, pero amistades que realmente sirvan y te corrijan con el buen ejemplo. Pero estos malos elementos tienen amigos que solamente sirven para no solamente perjudicar a la ciudadanía, o en este caso a otras personas que sí merecen tener ese respeto, ¿no es cierto? Y ese ejemplo. Pero bueno, estamos en la espera de que el mundial se va a llevar a cabo justamente en el país del Imperio del Norte y algunas ciudades importantes también en México y Canadá. Respecto al fútbol, nunca me ha gustado, nunca me ha interesado, así que eso lo vamos a dar vuelta a la página. Acá lo importante es resaltar lo que dijo la Federación de Fútbol de Irán, el gran país nuevo, es un nuevo país líder de esta parte del Medio Oriente, que se ha hecho respetar y sobre todo ha ganado ya la guerra contra este imperio del mal, y ha presentado sus prácticamente como si quiere participar en ese juego de la FIFA, entonces van a ir con algunas reglas que ese país está enviando a los terroristas, que son en este caso a la FIFA misma, que también es casi igual. Unas reglas importantes que les ha dejado son 10 reglas importantes, entre su nacional, en la seguridad y que no les hostiguen a los jugadores. Además, ellos tienen todo el derecho de ir a jugar, como cualquier persona que tiene y gana un juego, ya sea de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Ese mérito no se lo va a quitar nadie porque ellos se lo han ganado. Y se lo han ganado creo que jugando y a pulso, creo, cada uno de los jugadores. Entonces, por lo tanto, como salieron clasificados en este juego del fútbol o de la pelota, simple y llanamente tienen que ir como lo que ya fueron declarados unos ganadores más,
de esa parte del Medio Oriente. Entonces, como representación de su país, esos jugadores van a ir, pero con ciertos tipos de condiciones que ya mencionó el mismo país de Irán. Ahora se viene también otro virus que están pensando lanzar en los juegos, en esos juegos del mundial, el del fútbol. Entonces ya no sabemos qué virus han creado estos delincuentes y lacras del planeta. ¿Para qué? Para que nos nuevamente estemos ahí como que encerrados. ¿O qué otro plan ya tendrán estos delincuentes? Pero muchas personas en el Perú, ojo, en el Perú ni se han vacunado ni tampoco se han enfermado. Quien habla jamás tuvo ese tipo de ese virus creado en un laboratorio, porque es eso, porque fueron creados en un laboratorio como este nuevo virus que están queriendo lanzar, también fueron creados en un laboratorio. Por lo tanto, no debemos de hacerlo tanto, no es que no le prestemos tanta atención, sino que ya debemos de abrir de alguna otra forma la mente y los ojos para poder ver que esto está planeado y por lo tanto para no caer en sus ataques de estos delincuentes que quieren cada cierto tiempo querer recuperar su dinero o su capital con lo que invierten. Porque cuando hacen una investigación en un laboratorio como el que están haciendo ahora, se invierte y se invierte muy bien o grande, porque de ahí se contratan no solamente especialistas y también tienen que ir a buscar con qué o con quiénes pueden hacer sus experimentos. Entonces, todo eso es una logística que cuesta. Y como ya quieren recuperar como sea su capital, entonces venden sus dichosas vacunas que supuestamente los va a curar, pero cuando es realmente falso. Toda vacuna en este mundo no cura nada. Así que lo mejor es no vacunarnos y menos consumir esas drogas que son pastillas. En fin, el caso es que estamos esperando nosotros a la segunda vuelta. La segunda vuelta está prácticamente aquí a la vuelta de la esquina, pero con ojo que con un aviso ya se conoce y nosotros como pueblo lo sabemos y como peruanos ya lo conocemos quién va a ocupar que es el sillón presidencial. El presidente Roberto Sánchez sí se está enfrentándose no solamente a una candidata, sino que también a una delincuente en potencia, sí, aliado y que está ahora configurado con muchos ministerios del Estado, algunas instituciones públicas y poderes del Estado. Obviamente esta persona lo ha puesto y colocado en diferentes lugares. ¿Para qué? Para que protejan y les cuiden, como ahora lo están haciendo o lo vienen haciendo en todas sus denuncias ya aprobadas, cuando esta persona ya debió estar encerrada o por último expulsada, como ya lo dijo este candidato Antauro Humala, que dijo que lo va a votar a patadas. Sería lógico y sería bueno, sí. A todos los traidores a la patria deberían expulsarlos del país. O qué mejor, como ya lo dijo la gran China, el país hermano de China, dijo que en Latinoamérica obviamente solamente con la pena de muerte o pena capital vamos a lograr salir adelante. ¿Por qué? Porque es la verdad. Tantas lacras como gobernadores, tantos delincuentes tenemos como autoridades, sin embargo están lucrando simplemente asaltando las arcas del Estado y con autorización prácticamente de ningunos ministerios, de la Fiscalía, hasta de la Fiscalía, que conocen y saben. Sin embargo, estos lacras también se callan. No hay personas valientes, no hay personas que realmente puedan dar cara a decir, a refregarles a estos delincuentes. ¿Y por qué no rebelarse si tienen todas las armas? No hay militares ni capitanes, en este caso son simples lacayos que obedecen al imperio del mal, porque todo esto viene del imperio del mal, o sea, prácticamente del imperio del norte, de este imperio del mal, que, ojo, es el primer país terrorista en sí, el primer narcotraficante ahora, porque antes hubo otro país, y ese país es justamente, y era de los ingleses, con alguna reina que vendía su opio a los chinos
El primer país narcotraficante era de los ingleses o los británicos. Entonces, ahora han cambiado. Solamente ahora se fue al otro extremo o al otro charco, cruzando que es el Atlántico. De lo que eran los narcotraficantes ingleses pasaron a Norteamérica, en este caso los terroristas yanquis son actualmente los narcotraficantes del mundo o el primer narcotraficante del planeta, que sus hilos están desde ahí y se mueven. Latinoamérica simplemente es prácticamente, como ya han dicho estos delincuentes, su patio trasero. Pero ojo, hay pocos países en este caso como va a decir que se respetaran. Y no solamente eso, sino que Venezuela también iba a ello. Pero nunca faltan los traidores, que 1000 veces estarán arrepentidos esos delincuentes que traicionaron a su líder, al presidente, en este caso al presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, ¿qué hizo respetar? Yo sí apoyaba al presidente y en este caso, el apoyo solidario, porque él estaba haciendo respetar su patria. ¿Contra quién? Contra estos terroristas del Imperio del Norte. Entonces, ahora que ya tienen un expulso, o simplemente los secuestraron, porque esa es la palabra correcta, los secuestraron, porque entraron como unos delincuentes y como unos terroristas, porque fueron a dinamitar algunos lugares. Entonces, matando gente inocente y logrando ese objetivo, obviamente con alguien dentro ahí, un traidor que debe estar arrepentido o simplemente ya espero que se haya suicidado por el bien de él mismo, para que pague sus culpas, porque eso jamás se hace, nunca, jamás debe pasar ese tipo de cosas. En el Perú tenemos muchos, creo que es desde la época del incanato, del virreinato, entonces hemos tenido traidores a la patria y debemos de eliminar o limpiarnos de todos estos lacras. En la sociedad hoy en día también tendremos amistades, pero ojo, hay que estar con un ojo bien despierto y abierto, porque no debemos de confiar, porque en este mundo traicionero no sabemos en quién o a quién contar y confiar. Pues serían si fueran todos unas personas realmente sinceras, honestas, el mundo sería muy diferente, sería muy diferente. Pero tenemos traidores y algunos que están simplemente como lacayos y obedecen a lo que le digan porque le sueltan una moneda, o como al perro que le sueltan un hueso y mueve su cola. Así están de traidores estos delincuentes que abundan aquí mucho. Y vemos más cuando hay ese tipo de elecciones. Muchos de estos partidos delincuentes, como esta banda criminal de Fuerza Popular, tiene, sí, así deja gente tan basura, tan lacra, porque en vez de razonar y decir efectivamente este partido hizo tanto daño al Perú y al país, entonces deberían de tomar razón y decir a estos lacras simplemente expectorarlos. Y la consigna de estas elecciones de la primera vuelta era eliminar a ese partido criminal de la terrorista Fujimori. ¿Y qué pasó? Ya nos enteramos, y ya lo ha dicho también el mismo Popio Olivera, que efectivamente se reunieron gente de empresarios, más claro, los empresarios en sí, los que les importa que no ingrese el presidente el presidente, en este caso Roberto Sánchez, ya que si él ingresa, obviamente van a tener que respetar las reglas, así como la SUNAT hoy en día nos pone reglas a toda la ciudadanía, ojo, para poder pagar nuestros impuestos, ya tengamos negocio o no, en las compras, incluso estas compras virtuales que hacen por Temu, por pequeñas cosas, ahora vas a tener que tú rendir cuentas a la SUNAT. Es realmente hasta ridículo, se podría decir. Y ojo, si realmente tendríamos un presidente patriota, eliminaría esto de la SUNAT, porque no es necesario. ¿Sabes quiénes pagarían realmente los impuestos? La Telefónica, esos delincuentes, o esas empresas transnacionales de Claro, o en fin, toda empresa que está aquí trabajando y lucrando con la ciudadanía y los bancos, ¿qué decir?
Estos deberían de mantener al país, no nosotros. Por eso, la SUNAT no está en todo el mundo. Estará, sí, pero no asaltando ni tampoco prácticamente matando económicamente al ciudadano o en este caso al ciudadano de su país. En este caso, el impuesto se da, pero se da en mayor parte a las empresas transnacionales. Toda empresa grande, en este caso, como esa Gloria, como los bancos que tenemos, los bancos asaltantes del Perú. Entonces, estas empresas, hasta el Repsol de delincuentes, entonces, estos son los que deberían de pagar los impuestos reales y no nosotros. Entonces, el Perú debe ser mantenido justamente por todo esto. Y ni qué decir con la minería. La minería efectivamente da resultados cuando se pagan los impuestos como debería de ser. ¿Y qué pasa ahora? Los impuestos simplemente no pagan, porque ellos dicen que botan o sacan en bruto lo que es en piedra. Y como todavía no está convertido en mineral, simplemente no pagan ni un sol. Pero la historia es otra, porque estos al sacarlo lo producen más vivos. En allá sí, en otro país pagan su impuesto. ¿Y por qué no en el Perú? Tan ratas y miserables son estos delincuentes que solamente sacan el mineral. Efectivamente sale el mineral en piedra. Pero ¿por qué deberíamos dejar así también que asalten? Entonces ya el presidente Pedro Castillo cobró a una minera que también tiene vínculos, esta delincuente de Fujimori. Entonces, cuando le hicieron el golpe de Estado, no solamente devolvieron ese dinero, esta espuria, la usurpadora, la asesina de Dina, esta delincuente devolvió los impuestos no solamente a esas mineras, sino que también el cobro que se había hecho a la misma empresa española, lo que es el Movistar o la Telefónica. O sea, nosotros estamos regalando los impuestos. En este caso, la empresa de la SUNAT regala los impuestos. ¿Okay? Los impuestos que deberían ser beneficio nuestro, para nuestro país. Como les digo, el peaje tampoco se debe de llevar a cabo. ¿Quiénes se encargan de tener las pistas y las veredas listas? Pues el Estado. ¿Y con qué se mantiene? Con esos impuestos. Y nosotros con los impuestos incluso que nosotros damos también. No es necesario tener los peajes que ni siquiera es del Estado. Y aún así fuera del Estado, perfecto, que sea del Estado. Pero ahora, ¿qué pasa? El peaje lo maneja y lo tienen empresas tan basuras, tan delincuentes, que se debe de eliminar, no a los peajes, no a las AFP, que también es otro tema, que es muy largo y extenso de estas AFPs, que no deberíamos de permitirlo nosotros. Ahora con esta nueva ley que sacaron estos delincuentes fujimoristas, hay que decirlo así, que van a tener que pagar. Todo ciudadano que cumpla 18 años va a tener su cuenta de AFP y va a cancelar. O sea, tú estás en la punta del cerro. No tiene nada que ver con la realidad de la ciudadanía. Entonces, por el hecho que tú ya tienes 18 años, vas a tener que pagar vas a tener que tener tu AFP. ¿Y para qué sirve esa tontería? Para nada. Efectivamente, eso no sirve para nada. Para el ciudadano no le sirve. Para quien le sirve realmente es justamente a estos banqueros, que son unos cuantos, sí, son 4, podemos contarlos hasta con los dedos. Son 4, señores. A diferencia de otros países que tienen 40. Ojo, aquí en el Perú tenemos 4 bancos. Y en otros países hay más de 40 bancos. Es por eso que en el Perú estos banqueros delincuentes, que no son nada patriotas, son unos lacras más, que siempre han venido desde años anteriores ya, veniendo lucrando con el dinero de cada uno de nosotros. Quizás de nosotros no, incluso de nuestros antepasados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar toda esa construcción basura y que ingresen nuevos bancos. Hay bancos de China que sí tenemos en el país, pero ojo, tiene también ahí como que su política propia que han diseñado estos delincuentes del Congreso o de este gobierno usurpador. ¿Qué pasó? ¿Ingresa un país chino? Sí, perfecto. Ingresa y dan la autorización para que nuevamente, para que en este caso se sume a un nuevo banco del Perú.
pero no da préstamos a la ciudadanía. No, señores. ¿Sabes a quiénes dan el préstamo? Es a las corporaciones, a las empresas grandes, ya sea minera o la leche, en este caso la lechera más grande del Perú, cuando deberíamos tener mínimo 10 como ese tipo de esta marca lechera que está dominando el país. Aparte de las gaseosas, también algo así. ¿Hay un banco? Sí, hay un banco chino con un interés bajísimo, pero solamente da préstamos. Con esa condición lo han tenido y lo han traído acá al país para que dé préstamos solamente a las corporaciones. ¿Dónde estamos? O sea, estos lacras y delincuentes que son unos traidores, porque esa es la palabra correcta, son unos traidores a la patria. No hay otra cosa más que decir, aparte de robarnos con los impuestos que nosotros le pagamos, no solamente su comida, sino su sueldo también a estas lacras. Entonces, todavía tienen el descaro de jugarnos así, a espaldas, cuando nosotros deberíamos estar ahí, servirnos prácticamente con lo que es nuestros recursos y no tener por qué pagar. En el país del Líbano, el presidente Gaddafi era un país, no solamente el primer país en África, el primer país en potencia, así como Brasil hoy lo es en Latinoamérica. Era un país donde abundaba no solamente los minerales, en este caso el oro, donde en sus reservas no guardaba dólares como nosotros guardamos ese papel higiénico verde, que deberíamos botarlos en sí, porque no sirve absolutamente para nada. Es como si yo imprimo mi papel, le doy mi firma, mi sello y me voy a comprar en otro país, donde los terroristas yanquis, un terreno. Imagínate. Entonces, está pasando lo mismo aquí. ¿Qué pasa? El presidente Gaddafi en África, ojo, tenía sus recursos en sus reservas, guardaba lingotes de oro. No guardaba billetes o papel higiénico, no. Él guardaba lingotes, como debemos el Perú también en esta reserva del Perú. En el Banco Central de Reserva del Perú debemos tener lingotes de oro. Y no como este vejete de Velarde estar guardando esos billetes de los terroristas yanquis, que no sirve absolutamente para nada. Entonces, el presidente Gaddafi, aquella vez, ojo, con tanto, en este caso, gozaba de buena economía, no solamente tenían buena salud, y la educación era para todos por igual, no como ahora. Tú pagas 100 soles más, tienes una educación casi individual. Uno que otro aprende y otros no aprenden. Y hay colegios que se miden hasta por un sueldo o por 100 soles o por un sol más, cuando no debería de existir ese tipo de cosas. Entonces, la educación es básico, sí, debe ser gratuito y alineado igual para todos, no ser mercantilista, como ya lo dijo y lo denunció el presidente Pedro Castillo. Entonces, el presidente Gaddafi no solamente les daba una buena educación a sus ciudadanos, sino que también les daba una buena salud, que ustedes ya saben, yo no soy tan simpatizante de la organización criminal de nada de la salud, o esta OMC, porque la salud en sí, cada cultura, como el Perú, que somos un país milenario, tenemos nuestras propias hierbas curativas que nacen desde la costa, desde la sierra y en la selva, y abundan, sí, y curan también, y sanan. Entonces, el presidente Gaddafi no solamente les daba buena educación, buena salud, sino que también les daba a cada ciudadano, ojo, a cada ciudadano lo que él vendía en el petróleo. Nosotros como peruanos, por ejemplo, tenemos minerales, perfecto. ¿Y qué cosa de otro mundo, en este caso sería, ¿no es cierto?, si el litio se exportaría y todo en lo que se gana o lo que debería de pagar al Perú, en este caso debería pagar al Perú, pero no está pagando al Perú, ni van a pagar si es que entra este gobierno traidor. Como ya les he comentado en otros videos, el negocio no hace con la patria, no hace con el Perú, el negocio lo hacen con presidentes.
Le dan su tajada y se queda ahí. Nunca paga impuesto, nunca rinde cuentas. Y el Perú quien mantiene somos nosotros, ya lo dije. Entonces, hago esta comparación porque no estamos tan lejos. Y creo que deberíamos de encaminarnos también nosotros a eso, a esa, a esa, a esa línea o esa idea del presidente Gaddafi en Libia, donde su petróleo era vendido, y ojo, y a cada ciudadano mayor de edad le tocaba lo que realmente le correspondía. Como nosotros, somos peruanos, entonces el territorio es nuestro, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sale de nuestro territorio? Son muchos minerales, en este caso tenemos el gas. Ya hablemos del gas nada más. Estamos exportando, perfecto. Qué emocionante sería si nos dieran a cada familia o a cada hogar o a cada ciudadano siquiera un balón gratis por mes. Entonces, algo similar pasaba en Libia, donde el presidente Gaddafi les depositaba a sus cuentas de cada ciudadano libio un monto de lo que se vendía, de lo que se exportaba el petróleo. Tanto es así que ya no querían usar el dólar y tampoco tendrían por qué usar el dólar, ni aquí ni en otro país, porque nosotros como país soberano tenemos que manejar nuestro propio dinero. Y Libia también vendía petróleo, como ya lo dije. Entonces él no quería vender en dólares porque no le servía, porque es una plata ya irrisoria que ya no sirve en estos últimos tiempos. Entonces él dijo, vamos a pagar en nuestra moneda, o si quieren pagar en los que paguen en minerales o en nuestra moneda nacional. Y estos delincuentes terroristas yanquis no quisieron eso. Han creado toda una narrativa de que era un terrorista, de que era un etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, llegaron a secuestrarlo como lo hicieron con el presidente el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Para qué? Para quedarse con el petróleo. Y los lingotes de oro desapareció. Las armas nucleares que supuestamente ellos tenían nunca encontraron, porque eso siempre es la narrativa de esos terroristas yanquis, de que cuando entran a un país, así como Irak, también al presidente Saddam Hussein lo eliminaron justamente por eso, por el petróleo igualmente. O sea, no había ningún país que lo pare, como ya lo hizo ya felizmente, y mi apoyo es a los países hermanos de Irán, que se hacen respetar y hacen respetar su patria, y son muy unidos. Aquí, en Perú, nomás han matado a los hermanos en la época o en el año 2021 o el 2, no recuerdo, donde fuimos nosotros a marchar en contra de este gobierno usurpador que hicieron el golpe de estado contra el presidente Pedro Castillo. ¿Y por qué? Porque él simplemente leyó una lectura, un proclama, como muchos dicen, una lectura en donde nosotros, como yo, ciudadano peruano, yo exigí, yo pedí el cierre inmediato de esa cloaca mal llamado Congreso. Él, como presidente y como nuestro trabajador y nuestro servil, que son todos los empleados públicos, que son nuestros empleados en sí del Estado, entonces él obedeció y estuvo muy bien. Yo aplaudí. Está muy bien. Pero nosotros, el presidente, o en este tipo de cosas, siempre salen esas leguleyadas y estas normas de esta constitución basura que no está realmente violando. Pero a todo esto decimos, estos congresistas basures tanto dicen respetar su constitución tan delincuente. ¿Y por qué carambas no respetaron la elección ya, desde que se marcó no a la reelección y no a la bicameralidad? Simplemente estos delincuentes basuras se zurraron y simplemente lo activaron nuevamente lo que es el Senado y la Cámara de Diputados. Y tenemos justamente ahora una banda de criminales de Fuerza Popular, de esta terrorista Fujimori, con otro en diputados y también en el Congreso. Ya sabemos cómo han ingresado, haciendo su fraude. Entonces, y nosotros estamos ahí tranquilos. No, señores, tenemos que denunciar y tenemos que decir esto a nivel mundial. Lo que hizo, ojo, con el presidente Pedro Castillo es un abuso. Está secuestrado no solamente por este país o por este gobierno,
sino también por los terroristas yanquis que ya habían venido a hacer un tipo de fraude o ver ver la forma de cómo puedes sacárselo. Pero las cosas están hechas. Pero nosotros como peruanos salimos a testificar que nosotros le hemos pedido al mismo presidente Pedro Castillo que cierre ese Congreso y él lo ha cerrado. ¿Por qué? Porque tenemos muchos motivos. Los motivos son justamente estos: por ser un Congreso golpista, por ser un Congreso dictatorial, porque eso es lo que son hoy en día, y son una sarta de delincuentes y rateros que están ahí y merecen estar en tener la pena capital. Está bien, lo merecen. Y nadie dice nada tampoco. Y se escandalizan cuando alguien habla o le piden eso. Pero no, para los votos del Senado, sí, ahí sí se desesperan como ratas. Y han logrado su objetivo, sí, pero no les va a durar. No les va a durar porque eso se tiene que eliminar y lo vamos a eliminar. Pero en fin, estamos ya un fin de semana más de todo esto. Nuestro voto, sí, hemos dicho, el apoyo es inminente ya por el partido Juntos por el Perú, para el presidente Roberto Sánchez, así como la prensa basura y mercenaria, esta prensa tan delincuente, como en México lo llaman prensa chayotera, en acá son prensa basura o prensa mermelera. Entonces, esta prensa basura tiene que desaparecer también y va a desaparecer cuando ingrese un presidente de verdad, porque no le van a dar los millones que cada gobierno le da, cuando esos millones deberían ir a nosotros en carreteras, en hospitales y sobre todo en la educación. La carretera que estamos viendo muchos lugares que están pésimos. Hay puentes que tienen y se caen. Claro, contratan a delincuentes también como empresarios y son unos delincuentes y traidores a la patria y unos inconscientes, porque una persona consciente no hace eso. Y si se llaman católicos, pues qué pena. Esta iglesia también es cómplice de todo esto, de todo este mal que estamos pasando. Cuando deberían pronunciarse, cada vez que viene y tocan una puerta a la casa,